Amados hermanos, buenos días, bienvenidos. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él nos permite seguir en el camino que Él trazó para nosotros desde la eternidad. Finalizamos esta semana, esperemos que nuevamente hoy la gracia de Dios nos bendiga con su palabra, que de seguro así será. Así será. Me gustaría iniciar con una cita, no para que usted vaya ahí en la escritura, yo la tomo en referencia. Usted sí puede ir buscando la epístola a los Hebreos. Ahí nos vamos a detener un poquito el día de hoy, en el capítulo 12, en tanto que yo leo la siguiente porción hermosa de nuestro Señor. En el camino que nosotros transitamos todos los días, tenemos que tener presente algo que siempre Dios le reiteró una y otra vez a su pueblo: yo estaré contigo. Tenemos que tener la seguridad plena de que independientemente de lo que vayamos atravesando, de lo que estemos viviendo, en ocasiones gozando o sufriendo, Dios estará al lado nuestro. Esa es nuestra confianza, es nuestra seguridad. Decía el Señor a su pueblo a través del profeta Isaías: no temas porque yo estoy contigo. Y esta palabra se repite una y otra vez. Cuando nos vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, yo estaré contigo. Obviamente el Señor dice también: te voy a fortalecer. Pero lo más hermoso es saber que siempre, en cualquier parte de nuestro caminar, Dios está con nosotros. Hay otra porción de la Escritura donde el mismo pueblo de Israel expresó: hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y en cada tramo del camino que recorras durante tu estancia, tu estadía en el peregrinaje sobre esta tierra, podemos decir: Dios hasta aquí me ha ayudado. Y el siguiente tramo que tienes por delante, Dios te ayudará, así como lo hizo con Abraham, lo hizo con todos aquellos que Él escogió, aún con el apóstol Pablo, que en aquel naufragio él pudo expresar, aquel Pablo con toda la fortaleza, revelación y conocimiento de Dios, perdimos toda esperanza de sobrevivir. Sin embargo, Dios fue fiel y Dios le respondió. Ese es el Dios que tenemos, para que al finalizar la semana, iniciar otro trayecto que tienes puesto delante de ti en tu vida, siempre tengamos la plena seguridad de que Dios estará siempre con nosotros. Yo te fortaleceré, dijo el Señor a su pueblo. Ciertamente te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Versículo 13 de Isaías 41. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. Si nos vamos al versículo 17 de ese mismo capítulo de Isaías 41, los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Imaginemos a todas esas personas que transitan por los desiertos en busca de mejores oportunidades de vida. No hay agua. Desfallece su cuerpo, desfallece su alma, pero en su corazón hay solamente un sueño que los impulsa a ir de un lugar a otro en busca de lo mejor. Que Dios los bendiga, que Dios los ayude, que puedan tener refugio en Dios, que puedan encontrar consuelo en Dios y que Dios responda conforme a la necesidad de sus corazones. Por otro lado, otros damos gracias a Dios por la bendición de estar en lugares donde hay comida, donde hay agua, donde Dios nos bendice, donde podemos estar cobijados, y no solamente cobijados, sino cómodamente estando en nuestra casa, tomando de la palabra de Dios, tomando del cariño, del afecto de aquello que nos rodea. Aún así, el Señor dice: aquellos afligidos y necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, les responderé. Imagínense aquella mujer, Agar, despedida por su señora en el desierto, pierde toda esperanza. El hijo por un lado, y allí Dios le habla. En el desierto Dios le respondió. Y son los desiertos los que tienen más enseñanza en ocasiones para nuestra vida que los oasis en los cuales queremos permanecer en comodidad. Son los desiertos en donde Dios manifiesta el maná que cae. Son los desiertos en donde nuestro Dios nos permite ir conociendo su gloria y en donde conocemos quién es Él.
nuestro Padre y nuestro Dios. Esa referencia que jamás debemos de perder en nuestra vida. Dios es nuestro Padre, Él nos engendró, Él nos crió, Él nos adoptó como sus hijos, Él nos atrajo para vivir con Él. ¿Y qué padre no quiere que un hijo viva cerca de Él? ¿Qué padre no se regocija con su hijo? Aún cuando perdido en el pecado, como el pródigo, regresa. ¿Qué padre no da lo mejor a su hijo? Deja todo, el anillo, el mejor buey, el buey engordado para que pueda entrar con Él. Ese es el corazón del Padre, que se regocija, se goza y está con su hijo, aún allá en donde se encuentra en el pecado, y está con su hijo cuando regresa, cuando se va y cuando regresa. Ese es el corazón del Padre. Los afligidos y los necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed. Yo, el Señor, le responderé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Si nos vamos a la Escritura, podemos ir viendo texto tras texto, cabalgando de un lugar a otro en la Biblia, y lo que vamos a encontrar: Dios fiel y Dios presente. Tenemos un Dios de fidelidad. Salmo 95, versículo 9: el que hizo el oído no oye, el que dio forma al ojo no verá. Versículo 14 de ese mismo salmo: porque el Señor no abandonará a su pueblo, el Señor no desamparará a su heredad. Ahora sí, si usted es tan amable de trasladarse, o si ya está, yo tomé un poco de tiempo de más en la introducción. En el libro de Hebreos, Hebreos nos habla de un pueblo perseguido, un pueblo cristiano perseguido, que muchos de ellos empezaron mejor a quererse volver hacia la ley antes que sufrir aquella persecución. Pero a partir del capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13, con el cual finalizaremos en este día, igual que finalizamos esta semana, nos daremos cuenta del exhorto. Y el exhorto es el ánimo a seguir adelante que el escritor de Hebreos expresa. Capítulo 12 del libro Epístola de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Corran tras la paz con todos. Corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Para ellos, el seguir a Jesús, el seguir el camino, como se les denominaba, los del camino. Los del camino. Nosotros somos los del camino. Así nos definían desde el principio, los del camino. Ese camino que va a la eternidad. Son los del camino. Un camino diferente. Y Dios eligió para nosotros un camino diferente en el cual nos sustentará. Y estos hermanos estaban perseguidos por los emperadores de aquel tiempo. Y no solamente por los emperadores, sino por la misma religión que en un momento les cobijó, les abrigó, y ahora se convertía ferozmente en el enemigo, en el león que los perseguía, en el león que los quería devorar. El mismo pueblo que les cobijó con las enseñanzas cada día de reposo, cada sábado, hoy sus dirigentes les perseguían por una sola causa: creían en aquel que las profecías decían. Cosa contraria y paradójica. Los dirigentes no veían a quien predicaban, y los que recibieron esa predicación habían visto al que ellos les habían predicado. Y así era la vida para ellos. Y el escritor de Hebreos les dice: corran tras la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. No se cansen cada día de desvestirse del viejo hombre, vestirse del nuevo, que es conforme a la justicia y santidad de la verdad. Sigan adelante, sigan en la oración, sigan buscando la palabra. Si les quitan sus bienes, dejen los bienes atrás. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una posesión permanente, eterna, la cual no se desgastará, la cual estará con ustedes para siempre. Sigan corriendo en pos de ese camino. Sigan transitando en pos de esa senda de justicia y de santidad.
¿Acaso no dice el profeta Isaías? Agregaría yo palabras que quizás pudieran haberse sumado en los comentarios que hubiéramos hecho a esta carta cuando la recibieron los hebreos. ¿Acaso no ha dicho él que él ha abierto una calzada llamada calzada de santidad, que por torpe que seamos no nos extraviaremos? Sigan, dice el escritor de Hebreos, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Corran tras la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Capítulo 12, versículo 15. Y estén alertas, para que ninguno entre ustedes sea hallado falto de la gracia de Dios. Hermanos, estamos en la gracia de Dios, y esa gracia nos rescató y nos salvó. Ahora, que no sea hallado falto de la gracia de Dios, que no puedas dejar de percibir cada día la gracia que Dios manda a nuestra vida. Que cada uno no sea encontrado falto de la gracia de Dios, o no sea que brotando alguna raíz de amargura les cause daño y muchos sean contaminados con ella. Despojo de bienes, persecución, en ocasiones hacemos entrar a nuestro corazón raíces de amargura, y esas raíces, pues diría algún agricultor, son raíces que la raíz alimentará al árbol, el árbol dará fruto y entonces otros comerán de esos frutos y serán contaminados. ¿Por qué? Porque la amargura que hay adentrándose por esas raíces contaminará también el fruto. Qué sencillo, pero qué profundo. Una raíz de amargura en nuestro corazón, el rechazo recibido de pequeño, la vida que recibimos de niños, el desprecio de una sociedad, por eso la sociedad se encuentra de esa manera. Muchos jóvenes se encuentran creyendo que son despreciados. Y curiosamente, quien cobija a esos jóvenes que han ido al mundo a encontrar su refugio en las drogas, en el alcohol, en las pasiones de la carne, es precisamente hombres piadosos, como John Wilkerson en los Estados Unidos, buscando que no haya enemistad. Es el Evangelio el que solamente trae sanidad a un corazón. Es el Evangelio el que va hacia los pobres y necesitados. Es el Evangelio, así como dijo nuestro Señor Jesús, son los enfermos los que tienen necesidad de médico, no los que están sanos. Es nuestro Señor el que va por la oveja perdida. Es Él. El Evangelio es el que verdaderamente va por la necesidad del corazón, no buscando sino la restauración. El Evangelio no es una postura política que va buscando tu sufragio ante unas elecciones. No te da o te promete para luego quitarte y prometerte y dejarte igual durante 6, 7, 4, 6 años, dependiendo de los periodos de cada estado en su órdenes de gobierno. No, el Evangelio te da y te da eternamente y para siempre, y está contigo eternamente por medio de nuestro Señor. Ustedes, versículo 22 del capítulo 12, no se han acercado al monte, ustedes se han acercado al monte Sión, haciendo la diferencia, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén que está en el cielo y a multitudes de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios el juez de todo y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Y lo más importante, versículo 24, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y al rociamiento de su sangre que habla mejor que la de Abel. Muchas y mejores promesas. Seguimos caminando en ese transitar del camino mejor que fue abierto para nosotros, y es lo que el Señor les habla por medio del escritor. Versículo 28, 12-28. Por eso, o por lo cual, puesto que hemos recibido un reino inconmovible, hermano, ¿por qué caminamos fortalecidos en Él? Porque Él está con nosotros. ¿Por qué caminamos? Porque hay esperanza, porque tenemos un reino que es inconmovible. Por tanto, dice la Escritura, tomémonos firmemente de la gracia con la cual podamos servir y agradar a Dios con modestia y reverencia. Tomémonos de esa gracia con la cual podamos servir y agradar a Dios con modestia y reverencia. Qué sencillo nuestro Dios, un Dios tan poderoso, tan grande, que vino
alojarse en un cuerpo humano. Un Espíritu de Dios que creaba todas las cosas al principio, formaba, se movía sobre la faz de las aguas y que esté depositado en un vaso como el nuestro de carne. ¡Qué gloria de nuestro Dios! Incomprensible su grandeza, inconmensurable sus pensamientos, altos sus pensamientos, y sus pensamientos altos, así sus caminos. Por eso cada vez que estamos en la palabra de Dios, cada vez que caminamos en esas sendas, veredas de justicia y santidad, estás caminando por los caminos más altos que te puedas imaginar. El Evangelio es lo único. El Evangelio es el regalo más hermoso, precioso que tú y yo pudimos haber recibido. Estamos en la verdad, estamos en el camino verdadero, caminamos hacia la eternidad, caminamos hacia la Sión celestial. Por eso el mismo Señor en esta porción del Evangelio, capítulo 13 del Evangelio de verdad, pues dado en la epístola a los Hebreos, porque es el Evangelio es la buena nueva, no solamente en las narrativas de los 4. 13:5, que su mente no se complazca en el dinero. El dinero es la raíz de todos los males. Que su mente no se complazca. Por eso a los hebreos les quitó todo para darles todo. Que su mente no se complazca en el dinero, sino que tengan lo que sea suficiente, porque Yahweh mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De modo que podamos decir confiadamente, dice la Escritura 12:5, mi Señor es mi ayudador, no tendré temor. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y por el tiempo que hoy se nos ha agotado ya, trasladémonos tranquilamente en la confianza que Dios nos da al versículo 20, con el cual despediremos esta semana y con el cual despidió, con este colofón final, versículo 20, y el Dios de paz. ¿Por qué Dios de paz? Porque te reconcilió con el Padre. Muchas veces pensamos la paz, la tranquilidad que yo siento. No, el Dios de paz. El Dios de paz significa que eliminó la barrera, la enemistad del pecado para que estemos en paz con Dios. No solamente la paz que sentimos, la tranquilidad, es que ya no estamos alejados de Dios. No somos enemigos de Dios. Nos reconcilió por medio de la sangre de su Hijo. Está hablando Hebreos en un contexto del sacrificio y del lugar del tabernáculo eterno, el Dios de paz. Muchas veces remitimos nosotros la palabra a lo más lato, elemental, cuando nos están hablando de las grandezas. Y el Dios de paz, por medio de la sangre del pacto eterno, ¿nos fijamos? Y el Dios de paz, que por medio de la sangre del pacto eterno, está hablando de esa paz que nos reconcilió, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor del rebaño. En el camino vas guiado por el gran pastor del rebaño. Algunos somos perros ovejeros que ayudamos solamente, pero el gran pastor del rebaño es Él a través de su Espíritu Santo. Serán enseñados por Dios, dice la Escritura. Él es tu pastor. Nosotros tomamos de lo que Él nos da, pero Él es el gran pastor de tu alma, obispo de tu alma. Todos nosotros, conducidos por ese gran pastor del rebaño, dice la Escritura, los haga madurar en toda buena obra para que hagan su voluntad. Ese siempre es nuestro deseo de todos aquellos que le servimos. Que el gran pastor del rebaño, no nosotros, no es nuestra obra. Nuestra obra nunca ha sido obra de hombre. Que el gran pastor del rebaño te haga madurar para que puedas hacer su voluntad. Haciendo Él en nosotros, haciendo Él. Nos fijamos, cada vez es la palabra, es Él el que lo hace. Haciendo Él en nosotros lo que es agradable en su presencia por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria eternamente y para siempre. Por tanto, hermano, les suplicamos que tengan paciencia en la palabra de exhortación que les he escrito brevemente, y sepan que ya nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad y que pronto los veré junto con él. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Todos los de Italia les saludan.
Todos los de Hermosillo les saludamos. Que la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes y así finalizamos esta semana. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes y unos y otros, ustedes allá, nosotros acá, los que van por el camino, decimos todos amén. Que la gracia del Señor sea la luz que siga iluminando tu vida. Padre, te doy gracias, porque siempre esa gracia que nos alcanzó desde el vientre de nuestra madre, Señor, y tú vas a bien revelar a tu Hijo en nosotros, sea la luz que nuevamente nos lleve en este día. Algunos a nuestros trabajos, algunos, Señor, en caminar por el desierto, algunos, Señor, viendo muros, líneas que se levantan, Señor, en contra de ellos. Ayúdale, Señor, que todos unos y otros, alimentados por ti, podamos llegar al propósito que has trazado para nosotros. Gracias, Padre, por tu gracia en Jesucristo y por la paz que nos hace entrar confiadamente al trono de gracia para recibir ayuda oportuna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Mis amados hermanos, un abrazo, Dios les bendiga. Con todo el favor del Señor nos vemos el domingo. Y ahorita algunos allá por el lado de las escuelas donde dejamos a nuestros hijos. Dios les bendiga, un abrazo.